Buenas tardes a todos. El tema que vamos a tocar es un tema realmente profundo. Profundo en el sentido de que quizás os hará vacilar un poco la mente, que la mente muy objetiva en el plano en el que vivimos, y voy a intentar llevar la mente hacia los planos internos, con el fin de que podamos de alguna manera sintonizar, si no con la realidad de aquello que somos, por lo menos intentar respirar el aroma de la realidad del yo. Aquí en este diagrama, para que veáis a qué altura de conciencia nos vamos a colocar, estos son los grandes planos de la naturaleza. Arriba de todo hay la divinidad. Arriba de todo es la divinidad, Dios, en sus tres aspectos: primer logos, segundo logos, tercer logos. Lo que en religión dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por debajo nos encontramos con el plano de Adi, que es el plano más elevado de nuestra cadena terrestre. Luego tenemos el plano monádico, Anupadaka, monádico, donde realmente nosotros tenemos ubicado, ahí está simbolizado, la esencia real de aquello que somos. Somos mónada, espíritu puro, en ese punto en el que vemos aquí. Por debajo tenemos Atma, el principio superior en el hombre, Buddhi, la sabiduría en el hombre, intuición, sabiduría, y luego tenemos el mental superior. En este punto no hay línea, pero os la dibujo. Aquí en la mitad hay, hacia arriba es el mental superior y hacia abajo es el mental inferior, con lo cual nuestra mente es dual. O bien vamos hacia arriba o bien vamos hacia abajo. Como podéis ver aquí, primera esencia elemental es el mundo abstracto, causal, mental superior o el manas. Y aquí abajo con una mente que conocemos sobradamente, que es la mente concreta, la mente objetiva, la mente del intelecto, esta mente que utilizamos constantemente. Y esta otra de aquí arriba, esta, pues alguna que otra vez sí que la activamos, alguna que otra vez, sobre todo los poetas, los músicos, aquellos que indagan sobre la vida para poder entrar en conocimiento de la misma. Luego tenemos el cuerpo astral y el cuerpo físico. El físico, el astral, el mental, el búdico, el átmico y el monádico o anupadaka. Y finalmente el plano de Adi. Vamos a intentar trabajar de aquí para arriba, pero hablaremos también de nuestra mente concreta para poderla ascender a la mente superior. Y de aquí pues iremos hablando de Buddhi y también de los planos superiores, ¿sí? ¿Los conocéis, los planos superiores? La mayoría estáis familiarizados con ellos. Entonces, el tema de hoy, la vida mística y oculta del discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo no es un niño que va a la escuela. En conocimiento teosófico, el discípulo es el desconocido, el ser divino en nosotros que desconocemos. Todavía no hemos entrado en contacto con la realidad del yo, que es el auténtico discípulo. Y si ese yo, que es el discípulo, es sabio por naturaleza, el día que lo alcancemos, alcanzaremos la sabiduría. Por eso, hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero, es ya tan antiguo casi como el mundo. Por lo tanto, hay que conocerse a sí mismo para darse cuenta de que la realidad del discípulo está oculta. ¿Está oculta dónde? En nuestro interior. Por lo tanto, hay que bucear, hay que interiorizar, hay que penetrar, hay que indagar sobre de uno mismo. El discípulo es el que tiene la posibilidad de ascender hacia estos mundos superiores, porque son su mundo, el mundo espiritual es su mundo. Nosotros ahora estamos funcionando de aquí para abajo.
de la frontera. Esta línea que yo marco es la frontera entre el mundo espiritual y el mundo material. Funcionamos de aquí para abajo y lo conocemos bastante, no totalmente, pero lo conocemos bastante, porque tenemos una mente, tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo físico, y eso lo conocemos bastante. Y tenemos unos cuerpos elevados espirituales, los cuales desconocemos. Por lo tanto, hay mucho a indagar, hay mucho a trabajar. El discípulo tiene que ver principalmente con la evolución del ego superior. Sabéis que hay el ego superior y el ego inferior. El ego inferior es hijo de la mente. El ego superior es un reflejo de Dios. Las cosas cambian. Marca el comienzo de un nuevo ciclo. Cuando entramos en contacto con esa realidad del yo, marca el comienzo de un nuevo ciclo que alcanza, al parecer, el punto más alto de la primera gran iniciación. La primera gran iniciación de los misterios mayores, no de los menores, no de los estudios como resultado de estudios, sino de los misterios mayores ocultos en el interior de cada ser humano. Cuando espiritualmente ocurre un nuevo nacimiento, es decir, ha nacido físicamente y nace espiritualmente. Y a ese que nace espiritualmente se le llama el dos veces nacido. El intervalo entre la entrada del sendero probatorio y la primera iniciación corresponde al periodo gestatorio que precede al nacimiento físico. En la probación, el maestro vivifica, fijaros bien, la célula germinal búdica en el cuerpo causal. La célula germinal búdica en el cuerpo causal. Porque Buddhi, que es la intuición y sabiduría, es la luz de Atman que ilumina el cuerpo mental superior. Por lo tanto, esta célula que está en este proceso de desarrollo tiene la misma esencia de vida que el Buddhi cósmico. Por lo tanto, no solamente hay la ascensión de la conciencia en los mundos superiores, sino que estos mundos superiores corresponden a un septenario superior al cual estamos estudiando, que sería el septenario cósmico o de conciencia universal. El cuerpo causal es el resplandeciente augoides, es un nombre un poco difícil de pronunciar, porque es la luz que emerge del interior del ser uno en el hombre. El cuerpo inmortal del ser interno, el nivel de lo que llamamos la mente abstracta, y el cuerpo búdico es el de la conciencia crística, fuente de la intuición. Démonos cuenta que estos nombres corresponden simplemente a un estado de conciencia que llamamos Buddhi, que es un estado de conciencia crístico. Porque cuando el ser alcanza el mundo de Buddhi, está en el comienzo del despertar crístico, ese estado de conciencia en que Jesucristo se hallaba en su encarnación como Jesús. Se llamaba Jesús, pero alcanzó ese estado de conciencia búdico que le otorgó el del Cristo, el del sabio. Por eso le llamaron Jesucristo, como Sankaracharya, una encarnación del Buda, que cuando alcanzó ese estado de conciencia de Buddhi, le llamaron Sankaracharya. Charya quiere decir también sabio. Charya es sánscrita, es una palabra sánscrita que quiere decir sabio. Por lo tanto, Sankaracharya. Esta influencia del Buddhi universal, superior a esta octava que tenemos aquí delante, penetra en el vehículo de Buddhi, en este que tenemos aquí, en el de Buddhi, este de aquí, acelerando su evolución.
Y también dice, vivifica la célula búdica en el cuerpo causal. Porque en el cuerpo causal también hay esta célula búdica, porque el cuerpo causal y Budi trabajan conjuntamente cuando la conciencia del ser humano alcanza a Budi. Puedes poner la rueda, la fuente de vida. No tenía pensado hablar de estos, pero es que me parece que es interesante también una visión para darnos cuenta. Este diagrama es exactamente el mismo que el otro. Es un diagrama que no se conoce el autor, seguramente de algún adepto, que se habrá deslizado y lo habrá dejado para que nosotros buceemos en él. El plano de Adi, el plano divino del hombre, el plano monádico, el plano átmico, el que vemos por aquí, el plano búdico, por aquí, el plano mental, del intelecto, color amarillo, sabéis que el intelecto es de color amarillo. Después tenemos el astral, este de aquí, y finalmente tenemos el cuerpo físico, esta puntita. La puntita de cada uno de estos esto es el cuerpo físico. Esta puntita de aquí es el cuerpo físico. Fijaros, estamos muy preocupados por el cuerpo físico y no nos preocupamos por la realidad del resto de lo que somos. Solamente estamos preocupados por el cuerpo físico y también por las emociones, aquí está, y también por nuestro cuerpo mental hasta este punto. ¿Veis que en ese punto se une? Esto quiere decir el mental superior y el mental inferior. El mental inferior es hacia aquí y el mental superior es hacia adentro. Entonces, la razón por la que nosotros todos nos vemos separados, porque la teosofía nos dice que todos somos uno, que cada uno se ve separado, pero que en realidad todos somos uno. Nos vemos separados porque estamos separados, ¿lo veis? Mirando hacia afuera, si yo le dibujo aquí dos ojitos, uno aquí y otro aquí, dibujo dos ojitos, estos miran hacia afuera. Por lo tanto, conocemos todo el mundo exterior, porque estamos conectados con el mundo exterior. Nuestros ojos están conectados con el mundo exterior, no están conectados con el mundo interior. Por eso vemos todo cuanto la vida nos ofrece fuera de nosotros. Y esta es la razón por la que nos vemos separados los unos de los otros. Pero viene la teosofía y nos dice, no, todos somos uno. Y esto, pues claro, nos cuesta entenderlo, nos causa extrañeza, porque nos dice la teosofía, todos somos uno. Y aquí vemos que todos estamos separados. Pero viene la teosofía y nos dice también, bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que intentemos, en vez de dirigir la voluntad hacia afuera, como está aquí, pues darle la vuelta e ir hacia adentro. Y cuando vamos hacia adentro, nuestra conciencia vigílica, empieza a explorar terrenos jamás hollados todavía por la conciencia humana del individuo. Y el individuo da la vuelta y empieza a indagar, y empieza a profundizar mediante la meditación, la indagación, el recogimiento, la soledad, el silencio, empieza a recogerse hacia el interior. Porque esto es el interior y esto es el exterior. Aquí hay las casas, los coches, la moda, todo lo que queráis está aquí fuera. El cine, el teatro, las vacaciones, todo está aquí fuera. ¿Y dentro qué hay? No hay nada. Dentro no hay nada. De todo esto que hay fuera, no hay nada. Porque dentro solo hay sabiduría. Y la sabiduría no necesita de objetos, ni de cosas. La sabiduría es algo que llena el espíritu. Y entonces miramos hacia adentro y empezamos a tener un cierto control de nuestras emociones. Estas son las emociones.
porque mirando hacia adentro empezamos a paralizar aquellas emociones más groseras. Las empezamos ya a paralizar, a parar, empezamos a despertar un tipo de sentimiento más elevado, más filantrópico, etcétera. Todo ese tipo de cosas que ayudan a ver las cosas más claras. Y a medida que vamos profundizando, fijaros que la distancia se va acercando. No estamos tan lejos uno del otro cuando despertamos sentimientos, pero no es suficiente y entramos en el mundo de la mente, hasta este punto que vemos aquí, que es la división de la mente. Este punto. Aquí nos damos cuenta que profundizando nuestra mente va cambiando la polaridad de sus pensamientos, porque en vez de pensar ya hacia afuera egoístamente, porque cuando pensamos hacia afuera estamos pensando egoístamente, y cuando empezamos a pensar hacia adentro estamos pensando altruistamente, completamente diferente, es siempre lo contrario de fuera. Entonces nuestra mente empieza ya a prepararse para entrar en un nuevo mundo. Y nosotros continuamos pensando, queremos entrar, averiguar la realidad de aquello que somos y atravesamos esta frontera que es hipotética. Esta frontera la colocamos para que nuestra mente entienda. Entonces atravesamos y entramos en este punto de aquí. Y ahí descubrimos algo que es muy importante. Descubrimos que somos eternos. De aquí hacia afuera somos perecederos. Pero de aquí para adentro somos eternos. Descubrimos la eternidad que mora en nuestro interior. Porque el espíritu es eterno y la personalidad es perecedera. Y que van cambiando de cuerpos con el fin de alcanzar la transformación del carácter y prepararse para entrar en un terreno virgen que desconoce, que es un terreno altruista de servicio y de amor. Y no solamente es esto, sino que recibe directamente de Buddhi, porque veis que en Buddhi la circunferencia ya no está separada en ninguna parte. Aquí veis que la circunferencia es toda una unidad, ¿no? ¿Se ve? Es toda una unidad. Cuando nuestra conciencia penetra en Buddhi, descubrimos la unidad. Y entonces no solamente descubrís la unidad del ser, sino que descubrís la unidad de todos los seres. Los seres que están separados, vosotros ya no los veis como algo separado, sino que los veréis como algo unido, formando parte de vosotros mismos. Porque todo es uno en la vida. En la vida espiritual no hay dos, no hay una dualidad. Lo que la Vedanta dice, la Vedanta Dvaita quiere decir no dos, no hay dos, solamente hay el uno sin segundo, no hay segundo, no hay dos. Por lo tanto, en este punto nos damos cuenta y descubrimos que somos una unidad. Pero no terminamos la evolución. El individuo tiene que profundizar, entrar en el mundo átmico y finalmente despertar la conciencia monádica, que es el espíritu puro en el hombre. Explico todo esto porque lo que vamos a ir charlando nos conduce a ese estado de conciencia. Van a ser 3 charlas que me parece que pueden ser interesantes porque pueden ayudar. Muy bien, Manoleta. Bien, el ego superior, a su vez, el yo divino, el yo superior, a su vez, trata de expresar los resultados de estos procesos en la personalidad. Ahí, mediante el estudio, la comprensión, va despertando en la personalidad, por medio de la cual se enriquece más. Porque todos los poderes divinos que podamos nosotros llegar a imaginar de Dios, están en nuestro interior en un estado latente. Ahí, parado. Están ahí, pero está parado. Y deben de ser activados mediante el proceso del desenvolvimiento de la personalidad. Por lo tanto, el yo divino tiene necesidad de una personalidad
que se vaya cultivando dentro del terreno espiritual para llegar a ser un cooperador sincero de la vida una de Dios superior en el hombre. Se enriquece más por las experiencias educadoras de la vida personal que ahora él, mediante esta profundidad que está viviendo, vive con creciente intensidad y vivacidad. Cuando el individuo ya hace ese cambio, cuelga las vestiduras externas del deseo, de la pasión, de la ilusión y todas estas cosas que nos mueven fuera y que nos tienen encadenados, empieza a separarse de ellas y va a dirigirse hacia la unidad que va despertando en él un estado de conciencia superior y elevado. El desarrollo de esta consciencia búdica, que es sabiduría, consciencia búdica, en este estado de aquí, y su expresión activa, debe ser pues la nota clave en la vida del discípulo, porque el individuo, cuando ha llegado a ese estado de conciencia de Buddhi, aquí, él es el discípulo, porque ha despertado la conciencia latente del discípulo que esperaba, la ha despertado, y entonces ese estado crístico es el discípulo. ¿De quién? De un gran maestro que está por encima de su grado de evolución. Debe tratar de alcanzar una realización todavía más vivida, más alta, más profunda de la vida divina, que está en todas las formas. La vida divina no solamente está en el ser humano, porque uno puede pensar, solamente está en el ser humano. Cuando nos dicen que Dios está en todas partes, en todo lugar, y en el interior de cada ser humano, que es una realidad, también está dentro del árbol, también está dentro de la piedra, también está dentro del animal. Dios está en todas partes y en todas las formas. Si no, la vegetación no podría crecer. La naturaleza es un efecto de asociación entre lo que es Maya, ilusión, y lo que es Brahman, que es Dios. De ahí surge la esencia de vida de Dios a través de unas formas de dos reinos inferiores al nuestro. Nuestro reino es el reino humano, y por debajo del reino humano hay el reino animal, del cual nuestro cuerpo hace parte. Y luego hay el reino vegetal. Y luego hay el reino mineral. Y me diréis, ¿y en el reino mineral está Dios? Dios está crucificado en el reino mineral. Porque el reino mineral solamente tiene dos movimientos para evolucionar dentro del reino animal. Y estos dos movimientos es contracción, dilatación, frío o calor. Estos dos movimientos transforman un trozo de carbón a través de los eones de años. Un trozo de carbón lo transforma en un diamante. Hoy día se puede acelerar el proceso, pero no tiene el mismo valor. El proceso a través de los hornos solares, ¿os habéis oído hablar? Se han hecho pruebas en Montlouis, en Francia, el primer horno solar que se creó. Allí hicieron pruebas de ese tipo, yo estuve allí, y un trozo de carbón lo pueden transformar en un diamante. Y no se puede apreciar a simple vista. Pero no es auténtico, no, es un proceso que lo han hecho rápidamente y no es un proceso de años, ¿no? Bueno, no sé, a ver, un ejemplo, el vino cuando más años tiene, más valor tiene, ¿no? Sí. Es un ejemplo tonto, pero cuanto más años tiene, pues más valor tiene. Y el vino por eso lo hacen dormir durante unos años para que adquiera sabor y valor. Pues en nuestro interior también existe este diamante. Y este diamante es un rayo del sol. Me estoy saliendo del tema, pero es igual. Dios tiene su cuerpo físico.
¿Y sabéis qué es el cuerpo físico de Dios? El astro solar, lo que da vida a todo cuanto existe en el planeta. Sin el Sol no hay vida. Si el Sol es el cuerpo físico, el más denso de la divinidad, ¿qué es lo que será lo más elevado del mismo? Porque detrás del Sol existe el espíritu divino del Logos. Por lo tanto, daros cuenta, si el Sol es el gran dador de vida y es el cuerpo físico de Dios, podríamos dar gracias todos los días cuando el Sol nace, como antiguamente hacían las antiguas religiones. Todas, cuando salía el Sol, se ponían de cara al este, por donde salía, y allí hacían sus plegarias y sus oraciones, antiguamente. ¿Cómo lo hacen los indios? También lo hacen, y también lo hacen según qué culturas. Saluda al Sol. Bueno, hay personas, aquí dice, hay una persona que también lo hace. Es muy bueno hacerlo por la mañana, porque el Sol no molesta tanto a los ojos. Y también al anochecer, bueno, cuando el crepúsculo, cuando cae el Sol, que se va a ocultar, lo podemos mirar y no afecta a los ojos. Lo podemos mirar, y eso es bueno para nuestra propia retina y para nuestro recogimiento interior. En la India hicieron un reportaje en una ocasión que había un señor que miraba durante 5 horas seguidas el Sol, en pleno alto. Este señor tenía un cuerpo de un hombre de 30 años, fornido, fuerte, y tenía 75 años. Y estaba como un joven, así como Roberto, fuerte. Debes mirar mucho el Sol. No, un hombre de 30 años con un aspecto, un hombre de 75 años con un aspecto de 30 años, algo maravilloso. Y en la nieve, con un traje de baño, en la nieve, en el Himalaya, en la nieve, en una cornisa, y allí estaba. Y esto es verídico, esto hicieron un reportaje sobre esta persona. Esta realización se expresa por medio de la mente como intuición. La expresión de Buddhi se expresa a través de la mente superior como intuición, por medio de las emociones como una mayor capacidad de amar. Cuando Buddhi se demuestra a través de las emociones con una mayor capacidad de amar. Porque hay algo que es muy interesante que tengo que decir. Y es que Atma, que es el principio superior en el hombre, Atma es esto. Atma es el principio superior del hombre. Y el hombre es la propia mónada. Esto de ahí. Esto es el hombre. Hombre quiere decir el proceso divino del ser. Entonces, la primera manifestación hacia la vida exterior, hacia afuera, o la evolución, es Atma. Atma es el primer principio del hombre. Y Buddhi es el reflejo de esa luz de Atman, que es como un espejo que recibe la luz de Atman y la dirige directamente al manas superior, a la mente superior. Y entonces esta mente superior puede perfectamente expresar esa capacidad intuitiva. Pero nosotros, cuando de alguna manera sentimos una cierta impresión en nuestro interior, que decimos, algo está sucediendo, no sé qué es lo que pasa, pero siento que algo está pasando. Y entonces pues llamamos por teléfono y dice, sí, mira, papá, mamá o el hijo se ha caído, se ha roto una pierna. Sabíamos que algo estaba pasando, pero no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo. Y es porque cuando lo recibimos en nuestro cuerpo emocional, lo recibimos en forma de presentimiento o corazonada, no como intuición. Ha salido como un poder intuitivo, pero nos ha llegado en forma de corazonada o presentimiento, porque nuestros vehículos mental
no están lo suficientemente limpios y han adquirido la tónica del desenvolvimiento que hemos desarrollado hasta la actualidad. Y es por eso que no sabemos el cómo y el por qué. Ahora bien, si nuestra conciencia hubiera accedido a los mundos internos, no solamente lo sabríamos, sino que sabríamos exactamente qué es lo que ha ocurrido. Porque estaríamos conectados con la realidad de todo aquello que nos envuelve en el mundo exterior. Como la mayoría de las dificultades de la vida humana surgen de la actitud personal, me parece que sí, ¿no? Sí. Surgen de la actitud personal, se va viendo con claridad creciente que la impersonalidad, lo que está ya de alguna manera desligado de la personalidad, es el gran medio de superarla. Por lo tanto, ir hacia lo impersonal, hacia dentro de nosotros mismos, es cuando podemos lograr arreglar las cosas que están a nuestro alrededor. El ego interno de cada uno de nosotros, del discípulo, se convierte así en un centro de crecimiento. A medida que lo va practicando, porque esto no viene de la noche a la mañana. Esto viene como el fruto de día a día durante una serie de vidas. No se sabe en cuánto. Depende del esfuerzo que pongamos en cada una de ellas. Porque el mérito tiene que ser realizado por uno mismo. Nadie puede hacernos este trabajo. Porque si alguien nos lo hiciera, el mérito sería suyo. Él haría el crecimiento y nosotros nos quedaríamos exactamente tal y como estábamos. Bueno, hay también cosas que ayudan. Si a lo mejor salen, no lo sé. El ego interno del discípulo se convierte así en un centro de crecimiento. El resultado de esta experiencia es una síntesis del desarrollo búdico superior, el de los subplanos más elevados del plano búdico. Vosotros sabéis que cada gran plano de estos, cada gran plano tiene 7 divisiones. Se llaman subplanos, 7 subplanos. El denso, el etérico, el subatómico, el superetérico, subatómico y el atómico. Tiene estos 7 subplanos. Y a medida que uno va creciendo internamente, entra en un subplano superior. A medida que vamos creciendo, vamos entrando en un subplano superior y experimentando la vibración de la energía de cada uno de estos subplanos, que cada vez es más y más sutil. La vibración. Nosotros la vibración la sentimos muy grosera, porque el cuerpo denso es muy grosero. No podemos experimentar vibraciones sutilísimas que llenan de gozo el corazón del que las experimenta, porque nuestro cuerpo denso es el más grosero. Y esta es la razón por la que llega tan atenuada la vibración, con dificultad, porque hay capas. Cada plano tiene 7 capas. Por lo tanto, daros cuenta, desde Buddhi hasta nuestra conciencia mental y emocional, tenemos aquí 7 subplanos y 7 subplanos más y 7 subplanos más en el astral, que es donde lo sentimos. Porque desde el Buddhi, aquí hay una cuerda. Es el cable, es un corto cable. Que yo no quiero estar atado, porque claro, Que no sea quiero que- liberarse de todo, me encuentro con una cuerda. Levante el pie, levante el pie. Por dentro, por dentro. Yo no puedo levantar Ahora, no lo puedo levantar como quiero yo el pie, ¿eh? No, pero ahora ya está libre. Ya está. Ya me he liberado. Que no quiero salir. Bien. Dicho esto, el cuerpo causal es la matriz. El cuerpo causal es la morada. Es nuestra casa. La morada del alma, el cuerpo causal,
en Él vivimos eternamente. Y de vez en cuando descendemos a la materia física. Pero la morada del alma, la morada de Dios real, es el cuerpo causal. Y es su cuerpo causal durante toda la evolución humana. Cuando uno alcanza el desenvolvimiento total de la evolución humana, salimos del cuerpo causal. Por primera vez en toda nuestra historia. Y entramos en Buddhi, conscientemente en Buddhi. Las cosas que pasan allí se pueden contar, porque hay quien las ha vivido y que las ha expresado a través de la literatura. Pero no es el tema de hoy. El nuevo nacimiento, el segundo nacimiento, que es el nacimiento crístico en el hombre, es donde se desarrolla el embrionario ser búdico o iniciado. Ahí es cuando se desenvuelve enormemente el discípulo que ha penetrado y ha sido iniciado en los grandes misterios, en los misterios mayores. El nuevo nacimiento depende en gran medida de que exista armonía entre lo superior y lo inferior, que exista armonía entre la mente superior. ¿Ponemos la otra? Porque aquí es difícil de encontrar la mente. La anterior. Vale. Así se entiende mejor con los dibujos. Se crea armonía entre la mente superior y la mente inferior. Aquí veis, mental. Inferior y superior. En el atómico, ¿ves? Ahí en el atómico es el subplano. ¿Ves que aquí hay 7 subplanos? Cada gran plano tiene 7 divisiones. Y el último es el atómico. El atómico es aquel que más rápidamente vibran las energías del plano. Nosotros en el plano físico recibimos la energía séptuple del astral. Eso si lo veríamos en los diagramas de los chakras. En los diagramas de los chakras veríamos exactamente cómo la energía del plano inmediato superior al cual estamos viviendo actualmente con nuestra mente concreta, podemos recibir la fuerza séptuple del mundo astral. Que esta fuerza séptuple del mundo astral la recibe del mundo búdico, porque hay una conexión hay una conexión muy estrecha entre los mundos superiores y nuestra propia personalidad, la personalidad que tenemos, porque la personalidad consta de mente, cuerpo emocional y cuerpo físico, de esos 3, y a eso se le llama en teosofía la tríada inferior. Por ejemplo, hay varias tríadas: la tríada inferior, la tríada superior, la tríada egoica, Padre, Madre e Hijo, o Espíritu Santo. Padre, Madre, Espíritu. Sí, Padre, Madre. Sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una tríada también. Y esa tríada se repite en la tríada superior, Atma, Buddhi, Manas, y en la tríada inferior, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo físico. La tríada se repite constantemente. Y el séptuple también. El séptuple número 7 es el número de la evolución. El número 7 está en todos los planos de la naturaleza. Hay los 7 grandes planos de la naturaleza, los 7 subplanos de la naturaleza, los 7 cuerpos en el hombre, 7 vehículos de conciencia en el hombre, las 7 maravillas del mundo, si queréis, y infinidad de cosas, las 7 notas, los 7 colores primarios, los 7 orificios que te pone, los 7 orificios mediante los cuales el alma se pone en contacto con el mundo exterior. 2, 4, 6 y 1, 7. Los 7 orificios mediante los cuales el alma interna se manifiesta hacia el exterior. Esta es la razón por la que debemos de cerrar todas las
ventanas y puertas e interiorizar hacia adentro. Y cuando lo hacemos, penetramos en los mundos internos en los cuales tenemos nosotros también un vehículo de conciencia. Porque estos distintos cuerpos no son más que vehículos mediante los cuales la conciencia se expresa. Mi conciencia se puede expresar a través de la mente. Mi conciencia se puede expresar a través de mis emociones. Y mi conciencia se puede expresar a través de mis actos. La conciencia es una. La conciencia real de la vida es una. Y esa unidad también está en mí, a la cual llamo conciencia. Y esa conciencia puede entrar en los distintos planos de la naturaleza, siempre y cuando nosotros hayamos preparado desde aquí abajo el terreno para que esa alma ascienda cada vez más alto. Nosotros tenemos un jardín. Cada uno de nosotros tiene su parcela. Y esa parcela la tenemos que cuidar. En esa parcela hay toda clase de hierbas y algunas aromáticas, buenas, y otras que no son tan buenas. Y para que tengamos el jardín bien arreglado, tenemos que sacar las malas hierbas. Las malas hierbas simbolizan los defectos y errores que cometemos en la vida, las malas hierbas. Y las buenas hierbas olorosas, estas simbolizan las cualidades que hemos podido ir desarrollando a través de nuestras vidas. A esas hay que cuidarlas. Hemos de ser buenos jardineros y cuidar nuestro jardín limpio de malas hierbas, para que las buenas puedan recibir la caricia y el beso del sol. ¿Me expreso, no? Porque es la única manera de cuidar las pocas o muchas cualidades que hemos ido incorporando en nuestro carácter. Y aquellas malas hierbas que lo afean, hay que irlas arrancando con la raíz, aunque esta sangre. Porque hay deseos que cuando los arrancamos, el cuerpo emocional sangran. Porque estaban muy adheridas. Es una manera de explicarlo, no va a salir sangre. Pero para entender que hay que arrancar la mala hierba, aunque esta sangre. Esto está en la voz del silencio. Entonces, hemos de intentar mantener este jardín limpito, inmaculado, con el fin de que el hombre se encuentre a gusto cuando entre en él. El hombre o la mujer se encuentre a gusto cuando entre en él. Como la mayoría de las dificultades de la vida humana surgen de la actitud personal, bueno, habrá que transformarlo. Ya lo habíamos hecho esto. El discípulo, cada uno de nosotros, debe de procurar vivir sus ideales, pues si fracasa, se retrasa, se demora el nacimiento del niño búdico, del niño crístico, y su desarrollo queda marcado por las imperfecciones. Por lo tanto, uno debe de esforzarse cada vez más para entrar en los mundos superiores. Esforzarse por unificar los aspectos de su conciencia y alcanzar redondez desde el nivel búdico hasta el físico, desde arriba hasta nuestra conciencia vigílica física. Porque en realidad tenemos tres estados de conciencia que pueden funcionar, con los que funcionamos y quizás no nos damos cuenta, que nos parece que estos tres aspectos de conciencia son uno solo, pero se distribuye en tres aspectos, que es el de la conciencia vigílica, que es la que tenemos ahora. Nuestra conciencia vigílica está aquí presente. Estamos atentos a lo que estamos haciendo
y estamos pensando y utilizando sentimiento y estamos atentos a lo que se está haciendo. Esto es la conciencia vigílica. Luego tenemos la conciencia de sueños con ensueños. Sueños oníricos con ensueños que nos llevan de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Y luego hay el de sueño profundo o de sueños sin ensueños, que nos llevan a un cuarto, pero que no está distribuido dentro de lo personal, porque entra en ese cuarto un estado de conciencia al mundo causal. Y se le llama turiña, un estado de turiña. Es un estado en el que el hombre se siente plenamente identificado consigo mismo y con la realidad de aquello que es. Ha traspasado los velos y ha entrado en el mundo búdico y se ha conocido tal y cual como es, en el estado alcanzado a través de las cualidades despertadas en el mundo búdico. Porque tenemos buenas cualidades desarrolladas en nuestras vidas pasadas, pero también tenemos aspectos de errores cometidos en el pasado, llamados causas kármicas, que deben de ser transformados por los errores que hemos cometido y que por lo tanto hay que ir limpiando estos errores para que se puedan transformar en lo contrario, que serían las cualidades. Eso no es todo. A su debido tiempo hay que llegar y desarrollar el vehículo átmico. Ahora ya entramos en un vehículo superior. El vehículo átmico, el de arriba, aquí, el principio superior en el hombre, el vehículo átmico. Este vehículo átmico está completamente desarrollado en el adepto, en el maestro de maestros. Esta es la tarea del iniciado, irlo desarrollando a medida que va creciendo, en el nuevo ciclo que se abre después de la primera iniciación. Después de la primera iniciación, pues viene la segunda. Después de la segunda viene la tercera, luego la cuarta y finalmente la quinta. Y en la quinta él alcanza un estado de conciencia átmico, que es el del adepto. Y así entonces el vehículo búdico se convierte ahora en la matriz de donde se ha desarrollado el embrión átmico para nacer posteriormente. El vehículo átmico tiene que nacer posteriormente como un ser llamado adepto, que es el que ya no vuelve a coger las vestiduras. Coger las vestiduras, que es el que no vuelve a encarnar. No hay necesidad de que él vuelva a encarnar porque él ha superado todo el karma acumulado en el pasado. Pero sí que, si él quiere, sí que puede encarnar. Pero no tiene necesidad porque el karma ya no le obliga. ¿Sabéis por qué encarnamos aquí? Por el karma que hemos realizado en el pasado. El karma nos hace encarnar. Si no hubiera karma, ya no encarnaríamos. Karma es aquel acto que ha ido en contra de la evolución humana. Es un karma con cargos. Con egoísmos, ¿sí? La primera encarnación. La primera encarnación. No había karma, ¿no? No, la primera encarnación no hay karma en esa primera encarnación. En la primera encarnación es, ¿cómo le podría decir? Es el resultado. La primera encarnación es el resultado de la necesidad de la mónada de despertar el poder latente que trae consigo la propia mónada. La razón de
de esto es que la mónada, esta mónada, a ver, está aquí, en este punto de aquí, y en este punto de aquí. Contesto rápidamente para que se entienda. La mónada, cuando necesita encarnar, lanza la energía que desciende de aquí hacia abajo, pasando por todos estos planos, ¿veis? Esto es la mónada. Y su energía llega finalmente al reino mineral, al reino vegetal y al reino animal. Ahí tiene formas, porque hay otra esencia que sería esta. Sería esta de aquí, la esencia monádica que desciende y entra en contacto con esta. Pero aquí es virgen. Y entonces aparece en nuestro Manvantara, aparece lo que se llama la primera raza raíz. Y en la primera raza raíz, el cuerpo más denso no es el físico, sino que es el mental. Luego viene la segunda raza raíz. Y en esta segunda raza raíz, el cuerpo más denso es el astral. Luego viene la tercera raza raíz, que en esa ya se le pone un nombre porque tiene un cuerpo etérico. Pero en la tercera subraza de la raza raíz, el etérico se densifica en un cuerpo denso. ¿Veis? Y ahí aparece la primera encarnación del ser humano con cuerpo físico. Porque se densifica. Por lo tanto, este sería, y entra en el mundo como un salvaje. Como un salvaje. Y al final, cuando sale de este mundo, ya sale como un sabio, después de todas las encarnaciones. Porque la ignorancia tiene que transformarse en sabiduría. En el mundo, en las selvas salvajes, todavía hay mucha ignorancia de lo que es la vida en sí misma. A pesar que hay una inteligencia instintiva. Porque es una inteligencia instintiva del reino animal. El reino animal tiene una inteligencia instintiva. Nosotros tenemos una inteligencia que ha ido perdiendo el instinto, aunque hay mucha gente que aún el instinto está muy despierto por sus actos. Bueno, había un maestro que ya lo conocéis que decía: por sus actos os conoceréis, ¿no? Sí. Por sus actos os conoceréis. Podemos conocer el estado de evolución de un individuo si observamos cómo actúa. Bien, entonces este individuo que encarna por primera vez no tiene karma. No tiene karma. Entra por primera vez en el reino humano. Por ejemplo, en el reino mineral tampoco hay karma. Ahora el proceso para entrar en el reino humano ya no es este, porque este es del principio del Manvantara, este que hemos anunciado. En la actualidad, el animal que entra en el reino humano como humano, este tampoco trae karma, porque el animal, él ha desarrollado una inteligencia instintiva, y porque es el instinto que gobierna en él. Y en el ser humano no es el instinto, sino que es la razón que debe de actuar. No la razón a la fuerza, sino la fuerza de la razón. Entonces nosotros debemos de actuar de distinta manera y cada vez mejor. Bueno, más allá de Atman están los planos superiores de la naturaleza Anupadaka, monádica y Adi, como hemos dicho, ¿veis? Adi aquí arriba, monádica que es la Anupadaka, están más arriba de Atman. Y así sucesivamente se convierten en matriz, embrión y también de recién nacido. A cada nacimiento, la morada de la consciencia se eleva un peldaño y el adepto aprende a funcionar conscientemente en estos niveles, y desde ellos va adquiriendo cada vez más iniciaciones que le van revelando misterios mayores. Pero al mismo tiempo que los recibe, se le van sellando los labios, porque no puede hablar de ellos.
Nosotros podemos hablar de todas las cosas que queremos. Decimos, tenemos libertad. Podemos hablar. Pero no podemos hablar de lo que no conocemos. Estos otros seres, cuando alcanzan los planos internos, ellos conocen la realidad de aquello que es. Y no lo pueden expresar porque aquellos que debieran de escuchar no están preparados para poderlo oír. Sí que tienen orejas para oír, pero no tienen un corazón puro para poder escuchar, porque no se escucha por las orejas, se escucha por el corazón. Hay cosas que dice el corazón que la mente no entiende. Entonces el corazón es quien habla, porque la morada del alma, que llamamos el cuerpo causal, está aquí. Y a eso se le llama la cueva etérica del corazón. ¿Por qué la cueva etérica del corazón? Porque en esa cueva nace Cristo. Cristo nace en la cueva etérica del corazón. Hay sagrados corazones que la Iglesia pinta, que lo pinta aquí, el corazón. No es un corazón físico, no es una bomba que aspira la sangre y la distribuye por todo el cuerpo, sino que es la cueva etérica del corazón que distribuye la energía de Dios. Y esto, claro, también cuando dicen, oye, yo no lo veo, porque no es físico. El mundo espiritual no tiene formas. Las formas están en el mundo físico y las hay por doquier en el mundo físico, tanto humanas como subhumanas, hay de todo, pero en el mundo espiritual no existen formas. Y claro, uno se dice, ¿y cómo nos conocemos? Bueno, este sería uno de los secretos de la iniciación. ¿Cómo podemos ver con los ojos del alma? Pues hay una película que también le hicieron aquí, que sí que hay, que se ve en el mundo espiritual. Porque le han puesto formas. En una película le ponen formas. A nosotros en este mundo, sí, y tanto, mira, cuando Ghost mismo, él muere y lo vemos, sí, ¿verdad? Pero cuando ya se va de este mundo, ya es luz, ¿verdad? Que ya no se ve. En esta película llega un momento en que desaparece. Pero tampoco es de esta manera. Exactamente igual como Ghost no es. Es distinto el proceso. Algún día podemos hablar de la vida del más allá cuando se muere físicamente, pero este no es el proceso. El proceso es mucho más como diría yo, más difícil de poderlo expresar. Complejo, más complejo, sí, ¿no? Eso es la palabra. Es mucho más complejo de lo que podemos llegar a imaginar, a pesar que lo explicamos con 4 palabras y parece que lo entendamos. Pero es mucho más complejo que todo esto, porque ya no hay cuerpo físico, pero hay todavía ser humano, ¿veis? No hay cuerpo físico, pero sí hay ser humano, porque el ser humano consta, como antes hemos dicho, de mente, cuerpo emocional y cuerpo físico. Ha muerto el físico, pero aún está vigente el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Estos están todavía. Y para que desaparezcan estos cuerpos tienen que morir. Por lo tanto, también tiene que morir el astral y finalmente tendrá que morir el mental concreto. Y la conciencia se libera de esa encarnación, porque han muerto sus 3 vehículos de conciencia físicos. Y entonces, las cosas, pues, hay un proceso muy bonito, pues ya lo haremos en otra ocasión. Tal es la montaña espiritual a cuyas faldas inferiores llegaremos todos a su debido tiempo, cuando por ley de purificación se nos confirme por medio de la primera gran iniciación que la cita con el ser interno por tantos siglos esperada ha tenido lugar. Estoy seguro, convencido que cuando esto llegue,
el discípulo caerá de rodillas sollozando a los pies del maestro. Ahí hay el librito, a los pies del maestro. Seguramente que hemos pedido audiencia, hemos pedido, la personalidad no lo sabe, pero la divinidad que está en nosotros ha pedido audiencia a los mundos internos. Pero no podemos pasar a los mundos internos hasta que no hayamos purificado el carácter, hasta que no respondamos inadecuadamente a todo aquello que se nos diga, que sepamos guardar silencio, sepamos mantener la serenidad, no salga el tumulto de emociones disparatadas que surgen en momentos determinados, y que haya un control. Cuando esta puerta, cuando llamamos a la puerta, cuando Jesús te dice llamad y se os abrirá, cuando llamamos a la puerta estamos pidiendo audiencia, y cuando esta puerta se abre caeremos de rodillas sollozando a los pies del Maestro, porque hay un despertar tan grande, tan tremendo, y es tan elevado la presencia del Maestro, porque el Maestro está intentando elevar al discípulo, y el discípulo es nuestro ser interno, este ser interno que aún no conocemos, pero cuando nos lleguemos a conocer a nosotros mismos estaremos preparados para que la puerta se abra, y el ser interno es quien cae de rodillas y solloza a los pies del Maestro, y el Maestro lo hace levantar y le transmite su energía, y en contacto con el Maestro el individuo se siente elevado, porque ya sabéis que cuando las auras del discípulo y del Maestro se tocan, el discípulo se siente transformado, y cuando ya no está junto con el aura del Maestro, vuelve a ser el discípulo de siempre, pero algo ha mejorado, porque el contacto con un hombre santo transforma o ayuda a la transformación del individuo. Estos aspectos que ocurren son muy hermosos, están en nuestra literatura. Si triunfamos, y eso depende enteramente, aquí no hora és el... A 2:15? Mediante la unidad e identificación de su conciencia mayor con la del discípulo, puede ayudarle desde dentro y le permite al discípulo iniciado compartir y usar la conciencia y los triunfos de él en la medida de su capacidad, cuando está en contacto directo con el Maestro junto con el aura del propio Maestro. Más adelante sigue el discípulo aceptado el establecimiento gradual en el sempiterno y omnipenetrante poder átmico que es el nirvana. El nirvana es un estado de conciencia que ha logrado el individuo cuando de alguna manera ha alcanzado el aceptado, porque hay el pseudo nirvana y el auténtico nirviti nirvana. El Maestro comparte su propia vida nirvánica en la medida en que el discípulo pueda entrar en ella. De este modo aumenta el acorde entre el ego y la mónada. La unión entre el ego y la mónada se establece, y la chispa divina eterna. A partir de este momento, el discípulo aceptado medita desde el centro egoico, ya dentro del mismo, él medita desde el interior, elevándose continuamente hacia la propia mónada, con la cual busca unirse la propia mónada a este estado. Poco a poco, el individuo que está aquí en este punto va ascendiendo al plano mental, al búdico, al átmico, y finalmente entra en la propia mónada. Y cuando entra en la propia mónada, por eso había dibujado esto, la mónada sale de aquí, sale muy humilde, con el poder divino en estado latente, y cuando alcanza, asciende,
asciende hasta aquí otra vez al plano monádico. Esto está reluciente, divino, despierto, todo el poder divino está irradiando hacia afuera, el poder de Dios está irradiando. Este es el proceso. Aquí sale pobre, humilde, sencilla y todo latente, y aquí lo va activando, activando, y finalmente cuando llega a la mónada ha alcanzado todo su desarrollo y irradia luz. Es luz divina, luz de Dios en el hombre. El maestro es como un padre espiritual de cuya conciencia e influencia entra en la conciencia de la mónada y se hace consciente en los cuerpos búdico y causal en el desarrollo. De este modo, incluyendo al discípulo dentro de su conciencia, al aceptarlo, el maestro fructifica el germen de todas las cualidades espirituales y posibilita la experiencia monádica. Aquí entonces hay la oportunidad de entrar conscientemente en la propia mónada. La etapa de aceptación es, por consiguiente, de gran importancia. La de aceptación, que el maestro te acepte como discípulo, porque sabéis que hay el discípulo a prueba. El discípulo a prueba tiene que pasar por distintas pruebas que realmente confirmen que está preparado para ser un discípulo aceptado. Entonces, es la aceptación y por consiguiente de gran importancia la evolución del individuo. El hecho de la unidad de toda vida y de toda consciencia la hace también de gran importancia para la raza, ya no solamente para él, sino también para la raza. Decía un gran teósofo que cada uno de nosotros somos como un grano de arena en el desierto. Pero sin nuestro grano de arena, el desierto no es completo. O sea que hacemos falta. Toda la humanidad debe de ser transformada, porque todos somos granos de arena, todos somos puntos de anclaje de Dios en el mundo de la manifestación. Y todos hemos de llegar a alcanzar el desenvolvimiento total y absoluto de ese gran poder que encerramos en nuestro interior y que no podemos imaginar que existe. Está ahí. Iba a decir algo, pero no lo diré. Sí. No. Sí. Ah, No, porque necesitaría un día. No, un día no. Pero... bueno, va. Entonces no digo que Es malo. Que entonces no digo, no lo voy a decir, porque nos deja con... Bueno, pero es que tengo ganas de decirlo. Pues podemos. Bueno, ya veremos. Va a quedar así. Para mañana. Qué malo, ¿no? No, es que es un poco difícil, no difícil de explicar, sino difícil de expresar el contenido de esta enseñanza. Si hay ocasión, sí, lo diré. Si hay ocasión. Porque es que el tiempo apremia. El que huella el sendero es el camino, el sendero del discipulado en el que todos nosotros tenemos que entrar. Es el sendero que nos conduce a nuestro interior. Hemos de poner los pies en el sendero. Y cuando ponemos los pies en el sendero, viene la ciencia oculta y nos dice que el sendero no está en ninguna parte, porque tú eres el sendero. Cada uno de por sí es su propio sendero, y que hemos de entrar en este sendero. No es un sendero aparte, distinto. Es como la evolución. La evolución es un camino que tiene dos senderos. La evolución solamente tiene un camino, pero que tiene dos senderos. Uno de descenso y otro de ascenso. Finalmente es uno, pero hay uno que desciende y otro que asciende. Uno que desciende y otro que nos asciende. Por lo tanto, es un camino de dos senderos. La mayoría de los egos humanos, aunque despiertos internamente,
no han alcanzado todavía la autoconciencia egoica. La autoconciencia egoica quiere decir que el individuo ya no tiene lagunas, no hay lagunas ni vacíos. Él ha despertado completamente su conciencia en los distintos niveles. Es autoconsciente. Nosotros hoy por hoy somos conscientes en el plano físico, pero no todavía autoconscientes. Y posiblemente empezamos a despertar la conciencia en el plano emocional o astral. Y hemos de alcanzar la autoconciencia del astral. Uno tiene que ser conocedor de todos los sentimientos, emociones, egoísmos, altruismo. Tiene que ser conocedor y al mismo tiempo dominarlo todo. Y todo esto se puede dominar por el poder de la mente. Porque la mente es el rey de los sentidos. Dominando la mente, estamos dominando nuestras expresiones emocionales y físicas. Cada paso que damos en el sendero se hace egoícamente el discípulo más potente, brilla con mayor luminosidad en los planos superiores y desarrolla mayor poder vivificante. Cada vez va mejorando muchísimo más. El adepto irradia con máxima potencia, fuerza, luz y amor sobre todas las cosas vivientes, humanas, subhumanas y angélicas. Porque en los planos superiores hay también las entidades débicas o angélicas, como queréis llamarlas, que es una de las 7 evoluciones que existen para alcanzar la liberación. Y es una evolución paralela a la del humano. Vosotros diréis, pero yo no he visto nunca un deva, ni una entidad angélica. No las podéis ver porque no las hay físicamente densas. Lo más denso que hay son los etéricos, que son los gnomos, las ondinas, las salamandras. Estos son las energías etéricas que construyen la naturaleza. Las ondinas, los gnomos, las salamandras, los silfos. No tenemos contacto con ellos porque no se nos ha despertado todavía una clarividencia que se llama etérica. Clarividencia etérica. Nosotros tenemos una videncia física, pero la videncia etérica no la poseemos. Algunas personas la tienen, pero no quiere decir que estén por encima de los demás. Quiere decir que la parte animálica todavía está muy aferrada a esa personalidad. Porque la videncia etérica hace parte del reino animal. Vosotros cogéis un trapo y se lo ponéis a la nariz de un perro que pertenecía a una persona que buscáis, y el perro empieza a husmear y no veis nada. Está husmeando la línea etérica que el individuo ha ido dejando en el camino. Tienen videncia para poder husmear e incluso para ver los caballos, los animales, los perros, los gatos, que estos son animales que están a punto de entrar en el reino humano. Hoy por hoy las puertas están cerradas para que el reino inferior humano, el reino inferior animal, entre en el reino humano. No como animal, sino que se desarrolla del alma grupal lo que va a ser en el futuro el cuerpo causal, donde el alma podrá descender en la morada del cuerpo causal. La preparación desde abajo, hacerle la casa para que lo que va a venir de arriba pueda encontrar un lugar donde refugiarse y no entrar en contacto directo con la materia, porque su pureza se lo impide.
El acorde entre maestro y discípulo es perfecto, pues los cuerpos sutiles del discípulo quedan dentro del aura del maestro. Tiene lugar una fusión espiritual de las dos auras, la aura del discípulo, que ya es alguien muy por encima de lo que es un ser humano, y del maestro. Tiene lugar una fusión espiritual, una unión de las dos individuales, y puede decirse que el discípulo se convierte temporalmente en adepto hasta donde le es posible, temporalmente mientras su aura está en contacto con la del adepto. Lo que siente el adepto lo siente el discípulo mientras las auras están tocando. Y lo que siente el discípulo lo siente el maestro, porque él tiene la percepción directa. Su conciencia espiritual, la del discípulo, se ensancha hasta sus límites extremos. Su aura crece, destella y resplandece por el momento a semejanza a la del maestro, porque están unidas. Decían los antiguos teósofos, si quieres abrazar la santidad, tienes que buscar por compañero un santo. Porque es que su aura va a ennoblecer la tuya y vas a estar experimentando cosas nuevas que van a quedar perennemente en tu conciencia. Y si no es un santo, por lo menos que sea una gran persona. Porque si estáis al lado de una gran persona, os encontraréis a gusto. Porque absorbéis de su aura. No las vemos, pero las auras se tocan. Lo que sí habréis experimentado en alguna ocasión con el compañero, la compañera, o vuestros hijos o vuestros padres, que mientras vosotros estabais pensando en una canción o en decir algo, vuestro padre, vuestra madre, vuestro compañero, vuestra compañera lo verbaliza. Y decís, oye, estaba pensando en esto. Es que en aquel momento las auras se han tocado. El aura mental, y por ósmosis habéis recogido. Ahora imaginaros que tenéis el poder de controlar vuestra mente. Recogéis todas las vibraciones de las mentes de las demás personas. ¿Os dais cuenta de lo que ocurre? Vamos a ver, no los he conocido en persona, pero sí he estado en sus brazos cuando era un niño. Cuando era un niño sí he estado en sus brazos de unos teósofos que yo no lo sabía. Me enteré cuando obtuve unas libretas escritas por ellos y que vi que eran auténticos teósofos. ¿Por qué digo esto? La osmosis, las auras, la comunicació de dels cossos àudics. Sí, bueno, que me tenían... le cogieron en brazos. Sí, pero había una idea detrás y ya se ha ido. Bueno, ya volverá. Ya volverá. Esto pasa a mis años. A mí también me pasa. Se puede percibir. Se puede. A mí mucho. Del poder de la mente estaba... El poder de la mente de coger, cuando se controla la mente, de poder coger de todas las mentes. Sí. Cero. Bueno, no sé, ya vendrá, no os preocupéis. Hay tantas cosas a aprender que... Dice el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es algo que todo el mundo tendría que estudiar y leer. ¿Sabéis? Lo tenéis, está aquí. Hay un libro que se llama el Bhagavad Gita, que es una eminencia, es un trabajo hecho por Rabindranath Borrell, el tercer teósofo que había en España. Primero Montoliu, el segundo Chiffré y el tercero Rabindranath Borrell. Dice, habiendo penetrado este universo, dice el Bhagavad Gita, siendo Krishna el que habla, siendo Dios el que habla, habiendo penetrado este universo con un fragmento de mí mismo, permanezco. El universo, habiendo puesto todo mi interés en realizar este universo, nada se ha perdido de mí, yo permanezco. Esta expansión de conciencia
esta honda felicidad y quietud interna que al parecer a menudo persiste por muchos días después. Parte del entrenamiento del discípulo consiste en abrir su consciencia cerebral a estas experiencias, porque el cerebro es el vehículo de la mente y la mente es el vehículo del ser, del yo. El cerebro desaparece en cada encarnación, pero el cerebro es el vehículo de la mente y la mente es el vehículo del yo. Y todo cuanto queda está en el yo, en la realidad del yo. Y utiliza la mente y la mente utiliza el cerebro y a través del cerebro pues todo funciona. Parte del entrenamiento del discípulo consiste en abrir su conciencia cerebral a esas experiencias por medio de la meditación, en desarrollar el poder de recordar con exactitud las palabras del maestro, interpretar fielmente sus sugestiones, en establecer y poner en marcha la inspiración y genio de tal modo que pueda hacerlas funcionar a voluntad por medio de su personalidad. Esta es la razón por la cual todo individuo tiene que purificar su personalidad, porque si no la purifica, jamás el yo podrá funcionar a voluntad a través de esta personalidad. La personalidad se ha ido despertando a través del mundo exterior mediante el deseo, la pasión, que ha puesto en movimiento el deseo de adquirir, por lo tanto ha despertado la voluntad de hacer las cosas. Y ahora se trata de purificarlo, de purificar esa personalidad para que el yo pueda manifestarse a través de esta personalidad. Entonces esta personalidad se transforma en un hombre santo, en un sabio, porque él está limpio para que la energía superior pueda pasar a través de él y llegar a los demás. Porque el proceso de la purificación no es pensar en uno mismo, sino en convertirse en un elemento mediante el cual la energía superior pueda llegar a despertar a las demás conciencias. O sea, aquello de decir, bueno, es que a mí lo que tengo que hacer es despertar yo. Muy bien, eso está muy bien, despertar cada uno de por sí, pero con el pensamiento fijo en ser un elemento de ayuda hacia los demás. Y eso favorece el desenvolvimiento. Porque si no, sería un acto de egoísmo. ¿No? Claro. Pensar en uno mismo sería un acto de egoísmo, cuando en realidad esto lo hacemos para poder ser útil a los demás. Ahora no lo podemos comprender, porque nuestra mente es egoísta. A nivel del intelecto sí lo entendemos, pero a nivel de práctica no lo hacemos. Bueno, hablo por mí. Fijaros que un ocultista santo, él decía, siempre hago aquello que no debo de hacer y aquello que he de hacer es lo que no hago. San Juan. Y había una reflexión. Pablo. Sí, y había una reflexión. Y decía, San Juan también. pero no soy yo, es el cuerpo. Él hacía la distinción entre el yo y el cuerpo. Siempre hago aquello que no he de hacer y aquello que he de hacer es lo que no hago, pero no soy yo, es el cuerpo. Él quiere hacer las cosas como debe de ser y el cuerpo hace otras. ¿Y a nosotros nos ocurre lo mismo o no? Queremos hacer cosas muy buenas y hacemos cosas que no nos gustan después de hacerlas, pero es el cuerpo que las hace, el yo no las hace. Eso quizás os tranquiliza, el yo no las puede hacer. Pero si se trata de purificar para elevar y no lo hacemos, pues resulta que siempre estamos aquí. Claro, porque somos esclavos todavía del deseo. Y Se trata de vencer el deseo. Pero hemos luchado para adquirir todas las cosas que nos gustan, que es el deseo, y obtenerlas porque queríamos o pensábamos que nos traería la felicidad. Y una vez las hemos obtenido, nos damos cuenta que las cosas no dan felicidad. Que solamente encuentras la felicidad cuando das. Y cuanto más das,
más felicidad sientes. Pero cuanto más tomas, más egoísta uno se vuelve. Este es un poquitín el proceso de cambio. Hay una anécdota que un hombre que quería buscar la felicidad y solamente seré feliz cuando sea rico. Venga a trabajar, y venga a trabajar. Y entonces obtenía la casa nueva, el coche, el tren, la casa, el aeroplano. Lo tenía todo, y cuando lo tuvo todo y tenía la fortuna, dice, bueno, lo tengo todo, pero lo que yo buscaba era la felicidad y me siento tan vacío como estaba antes o quizás más. Y hace una reflexión profunda y dice, quizás no es acumular, sino dar. Y empieza a dar, y entonces dando ve como el niño está contento y eso le produce felicidad, y ve que la madre de agradecimiento le caen las lágrimas por las mejillas y siente felicidad. Y entonces lo va dando, pero dice, la felicidad no está en tomar, sino en dar. Ha comprendido el mensaje. Y en nosotros es exactamente lo mismo. La felicidad no está en tomar, sino en dar. Pero para que podamos hacer esto hay que cambiar el chip mental. Hay que cambiar la forma de pensar. Porque ahora quizás lo vemos difícil, pero estamos preparando nuestra próxima encarnación y en la futura encarnación esto estará más claro. Lo que ahora lo tenemos aquí. Y se trata de entenderlo, comprenderlo y vivirlo. Ya, ¿no? Pues ya. Pues esto es la primera parte. Casi como el mundo. Por lo tanto, hay que conocerse a sí mismo para darse cuenta de que la realidad del discípulo está oculta. ¿Está oculta dónde? En nuestro interior. Por lo tanto, hay que bucear, hay que interiorizar, hay que penetrar, hay que indagar sobre de uno mismo. El discípulo es el que tiene la posibilidad de ascender hacia estos mundos superiores. Porque son su mundo, el mundo espiritual es su mundo. Nosotros ahora estamos funcionando de aquí para abajo. De la frontera, esta línea que yo marco es la frontera entre el mundo espiritual y el mundo material. Funcionamos de aquí para abajo. Y lo conocemos bastante, no totalmente, pero lo conocemos bastante, porque tenemos una mente, tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo físico. Y eso lo conocemos bastante. Y tenemos unos cuerpos elevados espirituales, los cuales desconocemos. Por lo tanto, hay mucho a indagar, hay mucho a trabajar. El discípulo tiene que ver principalmente con la evolución del ego superior. Sabéis que hay el ego superior y el ego inferior. El ego inferior es hijo de la mente. El ego superior es un reflejo de Dios. Las cosas cambian. Marca el comienzo de un nuevo ciclo. Cuando entramos en contacto con esa realidad del yo, marca el comienzo de un nuevo ciclo que alcanza, al parecer, el punto más alto de la primera gran iniciación. La primera gran iniciación de los misterios mayores, no de los menores, no de los estudios como resultado de estudios, sino de los misterios mayores ocultos en el interior de cada ser humano. Cuando espiritualmente ocurre un nuevo nacimiento, es decir, ha nacido físicamente y nace espiritualmente. Hacia arriba es el mental superior y hacia abajo es el mental inferior, con lo cual nuestra mente es dual. O bien vamos hacia arriba o bien vamos hacia abajo. Como podéis ver aquí, primera esencia elemental es el mundo abstracto, causal, mental superior o el manas. Y aquí abajo con una mente que conocemos sobradamente, que es la mente concreta, la mente objetiva, la mente del intelecto, esta mente que utilizamos constantemente. Y esta otra de aquí arriba, esta, pues alguna que otra vez sí que la activamos, alguna que otra vez, sobre todo los poetas, los músicos, aquellos que indagan sobre la vida para poder entrar en conocimiento de la misma. Luego tenemos el cuerpo astral y el cuerpo físico. El físico, el astral, el mental, el búdico, el átmico y el monádico o anupadaka. Y finalmente el plano de Adi.
Vamos a intentar trabajar de aquí para arriba, pero hablaremos también de nuestra mente concreta para poderla ascender a la mente superior. Y de aquí pues iremos hablando de Buddhi y también de los planos superiores, ¿sí? ¿Los conocéis, los planos superiores? La mayoría estáis familiarizados con ellos. Entonces, el tema de hoy, la vida mística y oculta del discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo no es un niño que va a la escuela. En conocimiento teosófico, el discípulo es el desconocido, el ser divino en nosotros que desconocemos. Todavía no hemos entrado en contacto con la realidad del yo, que es el auténtico discípulo. Y si ese yo, que es el discípulo, es sabio por naturaleza, el día que lo alcancemos, alcanzaremos la sabiduría. Por eso, hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Es ya tan antiguo el despertar crístico, ese estado de conciencia en que Jesucristo se hallaba en su encarnación como Jesús. Se llamaba Jesús, pero alcanzó ese estado de conciencia búdico que le otorgó el del Cristo, el del sabio. Por eso le llamaron Jesucristo, como Sankaracharya, una encarnación del Buda, que cuando alcanzó ese estado de conciencia de Buddhi, le llamaron Sankaracharya. Charya quiere decir también sabio. Charya es sánscrita, es una palabra sánscrita que quiere decir sabio. Por lo tanto, Sankaracharya. Esta influencia del Buddhi universal, superior a esta octava que tenemos aquí delante, penetra en el vehículo de Buddhi, en este que tenemos aquí, en el de Buddhi, este de aquí, acelerando su evolución. Y también, dice, vivifica la célula búdica en el cuerpo causal. Porque en el cuerpo causal también hay esta célula búdica, porque el cuerpo causal y Buddhi trabajan conjuntamente cuando la conciencia del ser humano alcanza a Buddhi. Puedes poner la rueda, la fuente de vida. No tenía pensado hablar de estos, pero es que me parece que es interesante también una visión para darnos cuenta. Este diagrama es exactamente el mismo que el otro. Es un diagrama que no se conoce el autor, seguramente de algún adepto que se habrá deslizado y lo habrá dejado para que nosotros buceemos en él espiritualmente. Y a ese que nace espiritualmente se le llama el dos veces nacido. El intervalo entre la entrada del sendero probatorio y la primera iniciación corresponde al periodo gestatorio que precede al nacimiento físico. En la probación, el maestro vivifica, fijaros bien, la célula germinal búdica en el cuerpo causal. La célula germinal búdica en el cuerpo causal. Porque Buddhi, que es la intuición y sabiduría, es la luz de Atman que ilumina el cuerpo mental superior. Por lo tanto, esta célula que está en este proceso de desarrollo tiene la misma esencia de vida que el Buddhi cósmico. Por lo tanto, no solamente hay la ascensión de la conciencia en los mundos superiores, sino que estos mundos superiores corresponden a un septenario superior al cual estamos estudiando, que sería el septenario cósmico o de conciencia universal. El cuerpo causal es el
resplandeciente augoides, es un nombre un poco difícil de pronunciar, porque es la luz que emerge del interior del ser uno en el hombre. El cuerpo inmortal del ser interno, el nivel de lo que llamamos la mente abstracta, y el cuerpo búdico es el de la conciencia crística, fuente de la intuición. Démonos cuenta que estos nombres corresponden simplemente a un estado de conciencia que llamamos buddhi, que es un estado de conciencia crístico. Porque cuando el ser alcanza el mundo de buddhi, está en el comienzo de Buenas tardes a todos. El tema que vamos a tocar es un tema realmente profundo. Profundo en el sentido de que quizás os hará vacilar un poco la mente, que la mente muy objetiva en el plano en el que vivimos, y voy a intentar llevar la mente hacia los planos internos, con el fin de que podamos de alguna manera sintonizar, si no con la realidad de aquello que somos, por lo menos intentar respirar el aroma de la realidad del yo. Aquí en este diagrama, para que veáis a qué altura de conciencia nos vamos a colocar, estos son los grandes planos de la naturaleza. Arriba de todo hay la divinidad. Arriba de todo es la divinidad, Dios, en sus tres aspectos: primer logos, segundo logos, tercer logos. Lo que en religión dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por debajo nos encontramos con el plano de Adi, que es el plano más elevado de nuestra cadena terrestre. Luego tenemos el plano monádico, Anupadaka, monádico, donde realmente nosotros tenemos ubicado, ahí está simbolizado, la esencia real de aquello que somos. Somos mónada, espíritu puro, en ese punto en el que vemos aquí. Por debajo tenemos Atma, el principio superior en el hombre, Buddhi, la sabiduría en el hombre, intuición, sabiduría, y luego tenemos el mental superior. En este punto no hay línea, pero os la dibujo aquí en la mitad.